Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este que es el penúltimo encuentro organizado por la Junta Directiva de la Asociación Argentina de Hispanistas. Desde octubre venimos realizando una serie de encuentros semanales que ha sido muy fructífero y ha mostrado la potencialidad, la actividad, los deseos que tenemos los profesores que enseñamos literatura española en sus distintas épocas de defender estos grupos de hispanismos que hoy dan la bienvenida a dos queridas colegas de la Universidad de Salta, expertas en teatros del siglo de oro y también del teatro salteño. Para quienes nos acompañan por primera vez, les contamos que va a haber una pequeñísima referencia al currículum vitae de cada una de las invitadas y luego vamos a pasar a conversar sobre el libro que hoy nos reúne. Si ustedes tienen alguna pregunta, al finalizar el diálogo que van a mantener con quien suscribe y con Mayra Ortiz Rodríguez de la Universidad Nacional del Mar del Plata, les pedimos que pongan la manito y ahí podemos entonces generar un diálogo que hasta ahora ha sido muy fecundo, muy fraterno y que nos abre y nos muestra las perspectivas del hispanismo en Argentina. Bienvenidos a todos y a todas, y refiriéndome al currículum vitae de Graciela, es un honor presentar a una expresidenta de nuestra Asociación Argentina de Hispanistas, ya que Graciela ocupó este cargo entre el 2014 y el 2017, acompañada por Marcela Sosa, justamente como secretaria. Así que para nosotros es un doble honor, tanto exmiembros de mandato cumplido como también dos distinguidas investigadoras. Con respecto a Graciela, es importantísimo recordar que se graduó en la Universidad Nacional de Córdoba, en nuestro país, con medalla de oro y diploma en el año 1967 y que luego también en la Universidad Nacional de Córdoba fue licenciada y profesora y realizó sus primeros pasos en la docencia y en la investigación. Un poco más adelante se doctoró en humanidades con orientación en letras en la universidad donde desarrolló toda su carrera académica, profesional y docente, la Universidad Nacional de Salta, y había ocupado distintos cargos, desde los iniciales, que todos y todas hemos pasado por ellos, hasta llegar a ser profesora titular en la mencionada cátedra. Dirigido innumerables proyectos de ciencia y técnica y sobre todo se ha dedicado en ellos a estudiar el teatro, que ella nos señaló que era un área que no existía en el plan de estudios de la carrera de letras y que logró incorporarlo y también cofundar y dirigir el Instituto de Investigaciones Sociocríticas y Comparadas, que se creó el otro instituto como unidad ejecutora en ciencias sociales y humanidades del CONICET. También es muy destacable su acción como vicepresidenta del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta y tiene el honor de haber sido distinguida con el emeritazgo por su universidad. Ha escrito innumerables libros, sobre todo, por ejemplo, El teatro de Alfonso Sastre, Un siglo de teatro en Salta, Memoria y Balances, 40 años de teatro salteño. Es autora de numerosos artículos y libros y quisiera rescatar en esta oportunidad una historia que con el también destacado Osvaldo Pelletieri compone la historia del teatro argentino en las provincias. Es decir, que tenemos realmente a una gran experta del teatro y del teatro del siglo de oro y de Salta con nosotros. Y en la misma medida nos acompaña Marcela Sosa,
Marcela Beatriz Sosa, que es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Salta y realizó y terminó su doctorado. El título es Doctora en Literatura Española y Teoría de la Literatura en la destacada Universidad de Valladolid, allá por el año 2001. Es profesora titular de la Cátedra de Literatura Española, ha dictado innumerables seminarios de grado y de posgrado, precisamente en el área de la literatura española, en la carrera de letras, en la Universidad Nacional de Salta, en otras universidades nacionales e internacionales y hasta en Tenerife. También es muy interesante los campos de especialización de Marcela, sobre todo en literatura española y el teatro español clásico y contemporáneo y siempre anclado en el teatro salteño. Actualmente dirige un proyecto, Alteridad, Imaginario y Melancolía, el objeto del libro que hoy se comentará. Es miembro de nuestra asociación desde hace también muchísimo tiempo, ha sido nuestra secretaria y recientemente tuvo la fortuna, gracias a su meticuloso trabajo, de ser distinguida con el premio Armando Discépolo a la investigación teatral, que otorga el Grupo de Estudios de Teatro Argentino y Americano, que quizás iberoamericano lo conozca como el GTA. Posee también numerosas publicaciones, pero no solamente de este campo disciplinar, también es muy importante el aspecto didáctico, lo didáctico pedagógico de Marcela, y es una referente, así como otros colegas también nuestros, de todo lo que sea la didáctica de la literatura para nivel medio. Incluso escribió un manual para cautivar lectores, manual de literatura para nivel medio con otras colegas, entre ellas María Luisa de la Torre y Blanca Fitzhar en el año 2006, que en algún momento esperamos y te invitamos, Marcela, para que lo compartas con nosotras. Nos será de mucho atractivo porque realmente las personas que nos dedicamos al hispanismo hacemos muchísimo y es muy poco lo que se conoce a nivel internacional. Y esta junta pretende internacionalizar las excelentes producciones que mis colegas, nuestras colegas, nuestros colegas realizan. Otra cosa importantísima es que ha realizado numerosas presentaciones de libros, de críticas de espectáculos, ha sido jurado de premios teatrales y ha dictado diversos cursos especializados, por ejemplo, en Calderón y en el Teatro de José Sánchez Sinisterra en la Universidad de La Laguna. Así que bienvenidas a este encuentro que seguramente será muy rico. Muchas gracias y le paso la palabra ahora a Mayra. Bueno, buenas tardes a quienes nos acompañan y a quienes luego van a ver la grabación. Un honor para mí acompañar a Gladys en esta presentación del libro de Graciela y de Marcela. El libro que hoy nos ocupa se titula El Imperio de la Melancolía, Metateatro e Imaginario en la España del Siglo de Oro. Ahora vamos a compartir pantalla para que lo vean. Quiero destacar que el libro está alojado en la página del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, codependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Salta, y es un libro que implica una gran navegabilidad, porque tiene un muy buen recorrido, muy accesible además, y además permite no solo visualizarlo online, sino también descargarlo. La visualización online, que ustedes me dirán cuando ahí creo que ya la están viendo, es una Sí. visualización óptima que permite un recorrido pormenorizado, como verán a continuación, y también permite la descarga para su utilización a posteriori, que también es muy productiva. Lo que también queremos destacar es que este libro no está meramente alojado en un repositorio institucional,
sino que tuvo que atravesar un proceso de referato para ser alojado en este repositorio cuya calidad es indiscutible, bueno, que ustedes pueden ver en este momento. Ahí creo que están viendo que estoy utilizando la pantalla completa, que permite una lectura muy ágil. Y como verán entonces, el libro está dividido en tres partes. A continuación daremos la palabra a las coordinadoras de este tomo y también autoras de varios de los segmentos de este libro. Pero quisiéramos destacar entonces la concatenación orgánica de todo el contenido del libro. Verán entonces que está articulado en tres partes. La primera parte, sobre la que dialogaremos a continuación, tiene capítulos de la autoría de las dos coordinadoras que están con nosotros, así como la segunda parte. Y es muy interesante también que en la tercera parte, titulada Caleidoscopio de la Melancolía en el Teatro Áureo, incorporan también las voces de otras investigadoras sobre este tema que realmente resulta muy cautivante. De modo que ahora entonces damos la palabra a las autoras si quieren hacer algún comentario general antes de pasar a la ronda de preguntas y de diálogo. Pretendemos que esto sea un diálogo ameno sobre un libro que realmente es muy productivo y que además es innovador en muchos aspectos sobre este área disciplinar. Así que Marcela, Graciela, las escuchamos. ¿No, Marcela? Bueno, yo lo que quisiera decir en primer lugar es que agradecemos calurosamente la cálida invitación, y vuelvo a esto de la calidez, parece que todo es muy cálido hoy, la calidez de la invitación de parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Hispanistas a presentar nuestro libro. La verdad es que les agradecemos infinitamente que nos dé un espacio para presentarlo, porque es el fruto de muchos años de trabajo. Un poco esta pregunta que seguramente quizás después lo vamos a desarrollar un poquito más, pero es importante destacar que es un libro que surgió al calor, y vuelvo con la calidez, de tantos años de estudio, de investigación, de distintos proyectos con distintos integrantes, y con los más formados logramos armar este complejo, este texto o este macro texto que creemos tiene esta coherencia que ha señalado Mayra y que esperamos que sea útil, ¿no? Que tenga una visión de conjunto, que dé una visión panorámica de todas estas líneas de investigación sostenidas. Puedo añadir al respecto que el libro es emergente de 3 proyectos desarrollados durante 13 años. Es decir, la metateatralidad en la dramaturgia española del siglo XVII, la metateatralidad en la dramaturgia española del teatro barroco, estrategias de representación del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. Y las líneas de investigación que atraviesan los sucesivos proyectos son la refundición, la reescritura y el metateatro, siempre del barroco. En primer lugar, la refundición era una práctica muy difundida para reutilizar textos poco conocidos o que necesitaban ser resignificados en una época en la cual la originalidad no se consideraba un concepto relevante. Y la noción de metateatro en realidad es la columna vertebral de este volumen. Es un género autorreflexivo o autoconsciente que a través de diversas estrategias que se refieren a los componentes del texto dramático o del hecho teatral, devela su condición de artificio escénico precisamente. Creo que ya hay una apertura para poder formular preguntas si es que quieren hacerlo con todo gusto. A mí me gustaría preguntarle a las dos, ¿por qué escribir un libro sobre la melancolía del siglo de oro? Es un tema realmente sumamente novedoso, incluso ustedes hablan de una especie como de melancolía imperial, que me pareció Sí, preciosa, claro. la terminología. Hay un libro que se llama La Era Melancólica, precisamente, que De refiere Fernando Rodríguez de la Flor.
Exactamente, Fernando Rodríguez de la Flor, que él, ese Rodríguez lo pone como una R, Ujú. abreviada, su nombre, y realmente yo creo que ha sido un libro fundamental, nos ha abierto perspectivas, que por eso es tan importante conocerlo, ¿no? No todo el mundo quizá lo tenga en cuenta, pero me Yo parece. quería, sí, perdón, Graciela, quería agregar que nos pareció que el tema podía ser muy interesante para cualquier lector contemporáneo, no solo el especializado en teatro del siglo de oro, porque nuestra época, llena del desencanto posmoderno y de los juegos autorreferenciales del arte, tiene más de una concomitancia con la melancolía barroca, ¿no? Si bien adopta otras denominaciones hoy en día, ¿no? Muchas veces hablamos de depresión, de angustia, ¿no? No sé, hay tantas situaciones descriptas psicológicamente, pero que hablan de un estado, de un malestar en la cultura, como diría Freud, que tiene muchas, pero muchas concomitancias con el barroco. La verdad Ujú. que hemos encontrado muchas líneas convergentes entre el Ujú. 17 y el 20 y 21, ¿no? Ah, Ujú. Ujú. Qué sí, interesante esto de el malestar de la cultura, ¿no? Mm, Sobre todo canalizado a través de la melancolía. Y eso lo digo un poquito pensando ya en la primera parte, en la que cada una de ustedes ha tomado una obra de un autor famoso y la ha mirado a través del caleidoscopio de la melancolía. Entonces, en ese marco, me gustaría hacerle una pregunta a Graciela, que es la autora del primer capítulo que se titula La noche de San Juan o la magia del teatro. Y a mí lo que me llamó la atención como lectora, no siglodorista, sino desde mi mente medieval o posmoderna, es cuál es el meollo de este análisis que vos proponés, Graciela, de esta obra de Lope de Vega, en la que utilizás tres palabras claves: arte, prodigio y sortilegio. Y le atribuís a Lope esa capacidad de enhebrar las historias magistralmente. ¿Podrías expandir la información, cómo no. explicarla un poquito? Claro, porque es una noche mágica, porque, digamos, la tradición habla de que en esa noche mágica se producen los encuentros amorosos, por eso Mm. la noche tiene ese encanto, ese sortilegio que logra que se produzca toda la trama, digamos, de encuentros, desencuentros, Mm. y que en realidad todo proviene repito, del sortilegio de lo que significa la verbena de San Juan, la noche de San Juan. Ajá, El ajá. santo precursor, cuando se celebra la noche de San Juan, generalmente se producen los encuentros de parejas o, o desencuentros también. Ujú. Entonces, toda la trama gira en torno a todas esas peripecias Ujú. que se desarrollan con tanto arte, ¿no? Ujú. Y tan interesantes como Ujú. están planteadas. Ujú. Muchísimas gracias. Y ahora te paso la palabra a Marcela, que es la autora del capítulo número 2 de esta gran primer parte. El título de tu artículo, Marcela, es Personajes atrapados en poéticas ficciones. La celosa de sí misma de Tirso de Molina. Y también lo que me llamó la atención fue ese planteamiento que vos tenés de cómo en Tirso él trabaja el imaginario social y esa aguda percepción que tiene de una engañosa percepción de la realidad en los personajes. Entonces,
¿Podés comentar un poquito más estas percepciones que nos engañan y si el autor Sí, utiliza alguna estrategia sí, discursiva o sí, retórica sí, sí, para sí. crear ese mundo? Sí, bueno, es una obra de Tirso que a mí me encantó realmente. Y voy a ser muy, muy breve en la intriga para poder explicar un poco cómo funcionan estas estrategias retóricas y metateatrales. Bueno, la historia es muy, no voy a decir que es sencilla, pero a su vez tiene una claridad que ya vamos a entender. Melchor es un hidalgo leonés pobre que ha llegado a Madrid para casarse con la hija de un indiano rico. No la conoce, pero antes de encontrarse con su prometida, que se llama Magdalena, entra a una iglesia y se enamora de una tapada de la que solo ve la mano. Se enamora de la mano y su criado le dice muy jocosamente que cómo se enamora porque quizás es una vieja horripilante. Y él solamente le dice que es como la famosa historia de Alcides, que por el dedo se podía saber el portentoso físico de Hércules, digamos, y que por la mano se podía adivinar la belleza de Magdalena. O sea que hay una metonimia ahí que va a articular toda la intriga dramática. Pero por otra parte, es muy interesante porque al día siguiente, bueno, por supuesto que Melchor ha quedado enamorado de esa dama misteriosa, de la mano de esa dama. Al día siguiente la conoce a Magdalena, que es su prometida, pero él no reconoce, no se da cuenta que es ella a la que él vio, de la cual vio la mano. Entonces, todo el problema o todo el conflicto se va a producir porque Magdalena está desencantada de Melchor porque se enamoró de una fantasía. Digamos que están los dos lidiando con sus propias ficciones, con Ujú. sus poéticas ficciones. La verdad que es muy interesante la comedia porque también nos habla del amor, ¿no? De si el amor Ujú. no es más que una fantasía hecha de simulacros y de deseos. Es muy, muy interesante. Lo cierto es que se produce todo un enredo en el cual aparecen dos tapadas y finalmente se tiene que develar todo el equívoco que ha montado Magdalena, porque ella misma ha creado una personalidad falsa que es la de una condesa de Chirinola, y finalmente lo aclara. Pero lo interesante, y va aquí lo del aporte del metateatro, más allá de su estructura o de su carácter arquitectural en la comedia, es que a través de esta comedia tan metateatral podemos percibir el carácter engañoso de la realidad, uno de los ideologemas del imaginario. Porque suponemos que al terminar la obra, los espectadores dirían, ¿podrá ser confiable y sólida una relación basada en simulacros, ocultamientos y fantasías? ¿Es el amor una ilusión que nos fabricamos a nuestra medida para ser felices? ¿Hasta qué punto podemos conocer al otro? Inclusive, ¿podemos saber quiénes somos si el otro nos construye con su mirada? Entonces, bueno, Ujú. era una de las estrategias y como digo, la metonimia como un Ujú. recurso retórico Ujú. fantástico para trabajar Ujú. toda la Ujú. estrategia metateatral de la obra tirsiana. Ajá. Bien, Marcela, y en este punto, hace un ratito Graciela adelantó una especie de definición del metateatro. ¿No nos ayudarías a entender a qué Sí, se le llama metateatro? y Si es tiene muy, algunas características, sobre todo porque no todos provenimos del siglo de oro y estamos tan amigables con ese sí, tema. sí, me parece fantástico. Mira, al respecto, queremos decir que Graciela y yo nos basamos en una primera aproximación sobre lo que era el metateatro, que la hace Lionel Abel en el año 1963. Él descubre esta categoría, la define, podríamos decir, trabajando el Hamlet de Shakespeare. Y a partir de ese momento empieza Abel a decir algo como, a ver, ¿qué es el metateatro? Es un género que existe cuando el teatro habla de sí mismo, vuelve autorreflexivamente sobre sí mismo. Lo más importante en el metateatro no es tanto la referencialidad a objetos o al mundo exterior, sino la propia vuelta, esa autorreflexividad sobre el propio
hecho teatral, sobre el texto, sobre los personajes, sobre la composición, sobre cualquiera de los elementos que intervienen en el hecho teatral, configura lo que hemos denominado en sentido amplio metateatro, como género, ¿no? Un género que además, y esta es la característica que nos va a servir para poder interpretar el mundo y hablar de un imaginario, es que siempre el metateatro problematiza los límites entre la realidad y la ficción. Por eso los personajes dudan si lo que ven es realidad o es un sueño. Entonces, y este metateatro que fue tan fecundo en el 17 es también una de las bases del teatro contemporáneo. Y si no, los invito a ver cualquier obra de teatro, pero cualquier obra de teatro de Argentina o de España o de donde quieran, y van a ver elementos metateatrales. Pero bueno, con Graciela hicimos muchas teorizaciones y clasificaciones, hicimos taxonomías, y Graciela agregó el trampantojo, trabajó todos los descubrimientos de la óptica. Me gustaría que Graciela agregue todo esto, que fue muy interesante porque nosotras ampliamos la clasificación del metateatro. Siempre la gente hablaba del teatro dentro del teatro, cuando hay una representación dentro de la representación, o sea que algunos personajes se convierten en espectadores de otros, o cuando alguien asume un rol en la escena que cambia su rol primigenio, ¿no? Como este personaje Magdalena que se hace pasar por la condesa de Chirinola. A ver, Graciela, te dejo. No, lo que quería Muchas añadir a gracias. lo que has dicho claramente, pero la palabra trampantojo quiere decir literalmente trampa ante el ojo. O sea que trampantojo es la unión de ojo y una trampa. Hay una tramoya y esa palabra que suena puede sonar un poco extraña o inverosímil, creo que es muy clara y habla precisamente de la visibilidad, cómo se ve, cómo se mira, cómo se observa la realidad, porque la realidad es engañosa, por eso está el trampantojo, porque lo que puede ser una fachada o una casa es solamente un telón de fondo, es decir, que hay comedias que explotan totalmente el tema del trampantojo y la idea de que hay que saber mirar porque la época es confusa y la realidad misma ofrece como partes de la vida o mostrar como telones de fondo que son engañosos, que son puras ficciones. ¿No? Y es la inestabilidad que es lo que hace que la persona tenga que agudizar su imaginación y estar muy atento a una realidad que es no es unívoca y es compleja de discernir y dilucidar. Eso lo trabaja muy bien Rodríguez. Bueno, él no usa el Rodríguez, porque lo abrevia R de la Flor. Ese libro yo creo que es muy importante, quizá poco conocido. Nosotros lo hemos utilizado muchísimo y ha sido importante para abrirnos perspectivas de lectura. Y creo que esa idea es fructífera, ¿no? De cómo la realidad es confusa y es difícil discernirla y entenderla. Por eso todo es un trampantojo, engaño visual. Bueno, sí, muchas gracias porque me viene perfecto estos términos que ustedes han utilizado, el de duda, el de indiano, el de saber mirar, el de la inestabilidad y de la realidad confusa, que en cierta medida lo he podido conectar con el próximo artículo que es de Graciela, que se titula Identidad indiana en La villana de Vallecas de Tirso de Molina, porque aquí también hay un problema de identidad. Claro, ¿Por qué? Esta figura porque del... el indiano, justamente la figura del indiano, el indiano era rechazado, es decir, la falta de linaje porque venía de las Indias.
Es decir, y tenía el mote o el perfil de que le faltaba, ¿no es cierto?, una prosapia, una identidad, porque el indiano se construye a fuerza de su trabajo y también viene de las Indias, es un foráneo, un extraño. Entonces, la figura del indiano, yo creo que el teatro del siglo XVII la ha utilizado mucho y hay obras maravillosas y muy interesantes, cómo trabajan esta figura que está siempre en un costado, está en la periferia, está en un límite porque socialmente él tiene que construirse una identidad que no la tiene como fácilmente otros sí lo han logrado solamente por su apellido, por su herencia, linaje, etc. Entonces, la figura del indiano es muy interesante porque abre una nueva posibilidad de construirse como persona y Como autónoma, sujeto cultural, ¿no? como Ah, un sujeto que ah, tiene sujeto cultural. ujú. su propia, sus propios cánones, ¿no? Sí, y la melancolía se nota en ese indiano que Y se busca a sí mismo y que en esa nueva sociedad por eso se habla que de va, la era vuelve a... melancólica, ¿no? Se habla de la Sí, era sí. melancólica, Perdón que me meta Sí, en sí. la obra que trabajó Graciela, pero yo después a posteriori, guiada por ella, volví a esa obra porque me encantó. Y ahí aparece este indiano que siente que le arrebatan todo. No solo le han arrebatado su maleta, le han arrebatado sus papeles, que son los que certifican su identidad. Entonces dice, me han quitado todo, no tengo nada. Entonces podemos percibir la melancolía, la angustia, no tiene nada, es un ser desamparado, un sujeto cultural difractado, podríamos decir, ¿no? Sí. Arraigado y difractado. Sí, Marcela, y justamente este tema del despojo, ¿se Sí. puede relacionar con tu otro capítulo que se titula en orden El juego del metateatro en la villana de la Sagra, que es Mm, una obra tan particular y tan sí. personal de Tirso, Sí, este sí, sí. desvestir al sujeto y transformarlo y cosificarlo? Mira, qué interesante lo que me preguntas. Mira, en La Villana de la Sagra hay algo muy interesante porque los estudios críticos sobre esta comedia siempre detectaban, digamos, la configuración villanesca. Es un género villanesco con elementos rústicos, aldeanos, cantos, bailes, etc. Pero lo que llamaba la atención es que Angélica es una cortesana. ¿Cómo puede ser una aldeana que se comporte y hable como una Sí. cortesana? Y es que verdaderamente Angélica es una especie de personaje transficcional, como dice Saint-Gelais, esos personajes que parecen sacados de una obra y puestas en otra. Esta Angélica es la Angélica de Medoro, es un personaje literario, ¿no? Es una especie de personaje absolutamente metateatral, autorreferencial, que va a ser el objeto de amor del protagonista, que es un jugador. O sea que en realidad en esta comedia hay todo el juego dentro del juego, y ahí hay otra forma de metateatralidad, dentro del juego de la ficción, ¿no? Y bueno, también nuevamente se ve aquí una modalidad de melancolía, porque el personaje siente sí, como una especie de división de personalidades, podríamos decir, se siente totalmente escindido, se pregunta por su ser y por su identidad y hasta enloquece, podríamos decir, cuando Angélica lo rechaza, ¿no? Rechaza su propuesta amorosa. O sea que de la melancolía pasa a la locura, cosa que podía ocurrir. Era la fase extrema de la melancolía, la locura de amor. La claro, lo locura de ve muy bien Tirso de Molina, ¿no? Tirso de Sí. Molina, en la figura del indiano aparece en La Villana de Vallecas de Tirso de Molina y tiene todas esas características que puntualizó Marcela y que realmente hablan de un sujeto, como yo llamo, difractado, porque
está tironeado, es un sujeto que se autocuestiona y está en una situación de inestabilidad en cuanto a su estatus social, a la figuración de su linaje. Generalmente no lo tienen o tienen que armarlo de alguna manera, y eso eh, habla como digo yo, de un sujeto que muestra una inestabilidad y una conflictividad que no termina de resolver en cuanto a su identidad, porque el indiano siempre va a ser el otro, ¿no? Foráneo, el extraño, que tiene que construirse. Podía tener mucho dinero, pero no linaje. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y ya llegando al último capítulo de esta primer parte, Graciela, que es la autora de Visualidad y Metateatralización del Poder en Darlo Todo y No Dar Nada, de Calderón de la Barca. Sí. No, Es, a mí sí, lo que más me llama, ¿no? sí, sí, Es un oxímoron realmente, darlo todo y no dar nada, es decir, la genialidad del título. Yo creo que lo dice todo, porque ese oxímoron es lo que sostiene todo el andamiaje de la obra, ¿no? ¿de qué El, se trata la obra, y Graciela? es una comedia en donde Ajá. los personajes en realidad viven del ocultamiento y de la falsa identidad. Entonces, Ujú, ese dar todo y no dar nada, yo creo que la genialidad está justamente en el título, y es un oxímoron, es una cuestión ujú, que, que se puede explicar solamente de esa manera, ¿no? ujú, Entender ujú, que, entender lo que parece un sinsentido. Uno puede dar ujú, todo y no dar nada, entonces ujú. esa, esa construcción del personaje, y sobre todo todo el andamiaje de la obra apuntan a desvelar ese sentido, ¿no? Sí, a mí me encantó el valor que vos le das a los retratos como elemento también estructurante. ¿Por qué no nos contás o nos amplías un poquito, nos explicás el valor que tienen los retratos dentro de la obra? Que para mí fue maravilloso el descubrimiento. Claro, los retratos son como claves de sentido del texto, porque son los que dirimen o de alguna manera clarifican la trama del texto. Y esos retratos son, como digo, claves visualizadoras del sentido de la obra. Y que se relaciona con Calderón y el amor que él tenía con la pintura, que también para mí fue un descubrimiento, Sí. gracias a vos. Claro, porque uno siempre tiene una figura un poco estereotipada de Calderón, como que las obras son difíciles, algunas herméticas, Ujú, no tuvo Calderón la receptividad que pudo tener Lope. ujú, Había una frase antonomásica que circulaba, que cuando una obra era buena se decía es de Lope, y ese es de Lope hablaba de esa fuerza, de ese ujú, poder, de ese magisterio que ujú, tenía Lope de Vega. Pero ujú, ujú, el teatro de Calderón, bueno, va por otro camino. ujú, ujú, Realmente Calderón es muy reflexivo, y por ujú. supuesto tiene una hondura, es decir, no desmerece uno al otro, pero son distintas maneras, ¿no es cierto?, de observar la realidad y de construir un texto, textos maravillosos.
comedias que han sido exitosas. Como yo Sí, decía, cuando había una obra que llamaba la atención, decían, es de Lope. Y si es de Lope, era una frase que condensaba el valor la y la valoración. valoración social que tenía el público con respecto, sin siquiera ver la obra, es de Lope, ya era una garantía, ¿no es cierto?, de que el teatro iba, por supuesto, a venirse abajo, porque realmente nunca, yo creo que en ningún momento de la historia ha habido tanto teatro y tanta teatralidad como en el siglo XVII. Y para terminar por mi parte, los tres autores, Tirso, Lope, Calderón, ¿siempre trabajaron la melancolía o en alguna época de su vida o en algún género específicamente profundizaron este tema del que ustedes son nuestras expertas? Ya, Porque se puede dar mira, por etapas, así como mira, la qué etapa azul pregunta. de Picasso. Bueno, mira, qué pregunta tan interesante. Vos sabés que yo creo que no hicimos esa especie de línea cronológica en cada dramaturgo, porque la observamos como un vector, a la melancolía como un Ajá, vector que atraviesa la producción teatral del ujú, 17, ¿no? Realmente entiendo. aparece Ujú, desde ujú, casi, digamos, desde fines del ajá, 16 y atraviesa todo el 17. La verdad que era el ujú. mal de época, ¿no? Ya después, Ah, si vamos a hablar un poquito de los libros que un poco hemos consultado, de las fuentes, Por podemos eso hablar un yo poco. quería referirme sobre todo a R. de la Flor, Rodríguez de la Flor, Sí, que él ha trabajado mucho ese aspecto, ¿no? sí, ujú. sí. Pero es Bueno, como entonces una, lo podemos, atraviesa sí, lo otros atraviesa. dramaturgos también. No, no solo a Ah, ellos tres, sino a otros perfecto. también. Ah, ajá. Muy bien. Bueno, por mi parte les agradezco y les agradecemos esta preciosa presentación. Les recordamos, por favor, a los presentes que para que se les emite el certificado van a encontrar un formulario en el chat, porque al finalizar el ciclo, la próxima semana, después vamos a emitir y enviar los certificados. Y ahora, agradeciendo la entusiasta participación, paso la palabra a Mayra. Muchas gracias, queridas Gracias Gracias, a colegas, vos, Gladys. gracias, muchas Muchísimas gracias gracias. a vos. a Bien. ustedes. Bien, hasta ahora hemos dialogado acerca de la primera parte del libro que hemos visto que tiene tres, y las preguntas sobre la segunda y la tercera parte van a ser un poco más generales, porque en algún punto estas dos partes son disímiles de la primera. La primera pregunta que quería hacerles es que plantean una idea de una doble metateatralidad, de un mundo abreviado, una idea que presenta gran riqueza y que además es muy ilustrativa. Quería preguntarles cómo se aborda esa condensación en el libro. Bien, mirá, por un lado, y tomando un poco el título de uno de los proyectos de investigación en la cual hablábamos de un espejo invertido en el teatro breve, ¿no? Porque digamos que lo que hacía el teatro breve, que eran esas loas, entremeses, mojigancas, bailes, que aparecía, ¿no es cierto?, en los festejos teatrales entre los actos o jornadas de las comedias, replicaba como un género menor, replicaba las coordenadas semánticas, los ejes de las comedias serias, como diría Arellano. Entonces, lo interesante del metateatro en el teatro breve fue que descubrimos que por estar estas obritas cortas metidas o al principio o en el medio o al final de la representación teatral, del macro festejo, de la fiesta teatral, permitían siempre problematizar los límites entre la ficción y la realidad. Y que muchas veces, pero muchísimas veces, hablaban del teatro, hablaban de la vida del actor, del público que estaba ahí, que molestaba y se colaba sin pagar entrada, digamos, de la práctica teatral. O sea, todo este teatro breve era absolutamente autorreferencial y metateatral. Por eso es que hablamos de esa doble metateatralidad. Y lo hemos trabajado en distintos subgéneros, ¿no?
O sea, hay, como habrás visto Mayra y habrás leído también Gladys, hay artículos sobre diferentes géneros, por ejemplo, las mojigangas, como la del Mundi Novo de Calderón. Los bailes, como los de los Juan Rana, que eso es muy interesante, la duplicación de la figura de Juan Rana, que ya Graciela seguro va a decir algo de Juan Rana. O entremeses, ¿no? Como el retrato vivo de Moreto, donde también hay un juego con la idea del retrato y la duplicación, soy yo, ¿quién es el que está en el retrato? La pregunta por la existencia, ¿no? O cuando una actriz, que es por ejemplo Manuela Escamilla, que aparece en la nómina como el nombre de actriz real de su vida, se traviste en un alcalde y después en una escribiente ante el público. Entonces, fíjate cómo ese teatro breve era absolutamente metateatral y tenía una serie de guiños cómplices con el público. Sí, es muy interesante la revalorización del que siempre fue considerado un género menor, subsidiario, secundario y absolutamente marginal, y en realidad las nuevas miradas están posicionándolo en un lugar también preponderante, ¿no? Yo no quería dejar de olvidarme de señalar que el cuadro de Juan Rana está en un lugar destacado de la Biblioteca Nacional, sí. Nacional, porque ese personaje, un bufón de corta estatura y que tiene precisamente una rana en la mano, es el símbolo de ese personaje que hizo divertir a la corte y a todo el público, y realmente esas obras cortas, por eso mencionó recién Marcela que la verdad que capacidad teatral tenía el público de que iba a haber una obra extensa, pero también en los entreactos había obras breves, cortas, o sea que era una fiesta teatral, pero que también significaba un entrenamiento de ver teatro y de poder seguir ese hilo conductor que muchas veces esas obras cortas cortaban la tensión, cortaban, ¿no es cierto?, el argumento quizá, pero la gente estaba tan estimulada y había tanto teatro, y yo creo que no se compara el siglo XVII con el teatro que puede hablarse del siglo XX, del siglo XIX, porque estaba impregnada de teatro y la gente estaba entrenada para ver teatro. Inclusive esas obras breves parecía que rompían el argumento, que desestructuraban la obra, pero el entrenamiento de los lectores y de los espectadores fundamentalmente era impresionante. Yo creo que no hay otra época en donde el teatro haya brillado tanto como en el siglo XVII, ¿no? En la cantidad de obras, y se siguen encontrando textos inéditos, se siguen editando, porque esas obritas a veces están en algunas bibliotecas olvidados y hay todavía recuperación de ese material. Y siguen los debates acerca de la autoría también de muchas de las obras. Sí. Exactamente, gran tema el que estás diciendo, Mayra. Ahora con la inteligencia artificial hay algunos programas, ¿no? Como el de la ETSO, el de Álvaro Cuéllar y Germán Vega, ¿no? Para determinar autorías dudosas. Sí, es muy interesante ese había ejemplo. Mucha copia, ¿no? Había copia, inclusive se acusaban de robos intelectuales, de que las ideas ya estaban en tal obra, es decir, pero yo creo que nunca ha habido tanto teatro en el siglo XVII como en el siglo XVII, porque era algo continuo. Pensamos en esos cines
que yo no creo que ya no existen, que daban obras, inclusive uno veía el capítulo y sabía que tenía la semana que viene ver la continuación y así, así. Bueno, eso ocurría, la gente tenía tanta agilidad y tanta pasión por ver teatro, no había cine, sería lo que hoy equiparable con lo que el cine, ¿no? El cine, pero el teatro fue algo realmente grandioso en esa época y cómo el público le dio todo su aplauso y estaba totalmente entrenado para gozarlo, Para disfrutar. seguir y seguir todas esas estrategias retóricas. Para decodificar. Esas estrategias que, bueno, ellos ya es como ocurre cuando uno piensa en ir al cine y ver una obra continuada, ¿no? Pero ahí estaba el valor de cómo la teatralidad estaba impregnando toda la época. Y yo creo que no hay otro momento más intenso que ese, que el siglo XVII, que es el siglo del teatro, creo, indudablemente. Y así como ustedes van del centro a la periferia en cuanto a lo genérico, abordando este teatro mal llamado teatro menor en muchas ocasiones, también resulta muy interesante que abordan autores canónicos, pero también otros que han sido considerados marginales o periféricos. Quería preguntarles si observaron tensiones o mayormente confluencias en este abordaje múltiple. Realmente hay muchas confluencias. Verdaderamente eran unas prácticas homogéneas, podríamos decir, si bien se nota claramente el virtuosismo de la pluma de determinados dramaturgos, ¿no? Es decir, que la pericia de un Calderón, de un Moreto, de un Lope, de un Tirso, se advierten a la legua. Pero lo interesante es que a veces aquellas obras que han sido atribuidas a alguien, a veces resultan no pertenecer a él, que es lo que ocurre con el Burlador de Sevilla, me quedé pensando, y a Claramonte, que se lo creyó siempre un dramaturgo satelital, un segundón. Ahora dicen que probablemente el Burlador de Sevilla sea de Claramonte, de Andrés Claramonte. Entonces, quiero decir que hay una comunidad de estilos, de prácticas escriturarias Y en también de todos los plagios, escritos. perdón, Marcela, también de plagios, ¿no? Y plagios, por supuesto, Sí, había total. mucho plagio, Eran frecuentes los plagios. mucha copia, mucha imitación, mucho saqueo, ¿no? Como hay jornadas que están tomadas, ¿no? De una directamente embutidas en otra obra. Bueno. Sí, sí. Pero lo que llama la atención, que la gente cómo iba al teatro y el fervor que había por el teatro, yo creo que no se dio en épocas posteriores, ¿no? La intensidad, además las obras no se repetían. Claro, bueno, por Había eso tanta obras escritura, nuevas. por eso tanta escritura. Por eso Claro. tanta escritura y tanta reescritura también. Claro, claro. Se reescribían los textos, pero también había acusaciones de robos, de plagios, ¿no? Sí, claro. Siempre daban la nota, siempre había una situación que generaba toda esa tensión, pero tanta teatralidad como hubo en el siglo XVII, creo que no se volvió a repetir en otra época. Bueno, y eso Bien. lo que... Sí, sí, te escuchamos. No, no, perdón, que otra de las ideas que me parece muy cautivante de la obra que ustedes plantean es que hablan de un caleidoscopio en la idea de melancolía, porque claramente, bueno, se trata de un concepto poliédrico. Entonces, quería preguntarles a partir de qué acepciones o de qué fuentes partieron para Te que quiero comulguen la contar un poco multiplicidad la de miradas. historia. A mí me gusta Bien, coleccionar caleidoscopios. Yo tengo varios. Es decir, una sobrina que vive en Alemania desde hace mucho tiempo me regaló un caleidoscopio. Y después yo empecé a coleccionarlos en las ferias y tengo unos cuantos. Y la idea de ver girar cómo las figuras se van recomponiendo y componiendo, es muy lindo mirar el caleidoscopio, es entretenido y yo esa figura del caleidoscopio me ha servido
me pareció que que era motivadora, interesante, y además todo el mundo sabe lo que es un caleidoscopio, de cómo el teatro se compone, ¿no? de esa recomposición y composición. Está pensando que la gente iba al teatro todos los días y Sí, pedía yo más. quería agregarle algo porque me parece que nos lo quiere preguntar Mayra, un poco de las fuentes o de los libros que leímos y quería hablar que es muy conocida la anatomía de la melancolía de Robert Burton del año 1621, pero en España había un tratado de la melancolía de fines del 16 del doctor Andrés Velázquez. O sea que ya estaba diagnosticado como una especie de enfermedad que sufrían las personas, y que podían tener distintas causas y distintas sintomatologías, ¿no? Y bueno, sobre eso después empezamos a encontrar que la melancolía podía aparecer desde distintas perspectivas, y ahí está el caleidoscopio del cual habla Graciela, porque podía aparecer en forma trágica, nostálgica, pero también podía aparecer en una forma satírica, digamos, una forma risible, ¿no? Como aparece en los entremeses la melancolía. Cuando la dama está melancólica y para que se le pase, quiere ir a ver teatro, ¿no? Es un pretexto, por supuesto, para salir de la casa, ¿no? Sí, 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 realmente es así. Es así. La idea de teatralidad, yo, cuando uno revisa el siglo XVII, es decir, era continuo, era como el cine continuado. ¿Se acuerdan cuando existía el Sí. cine continuado y las películas y uno empezaba, se podía estar horas en el cine? Eso por supuesto desapareció, pero esa idea de teatralidad yo creo que no se volvió a repetir. Claro, pero lo interesante me parece, Graciela, es quizá unir la teatralidad con la melancolía. ¿De qué manera ese desencanto, ese escepticismo, esa, ese desengaño del mundo, porque eso, por eso le hemos puesto ese título de retóricas del desengaño, La era se veía melancólica. expresado a nivel artístico, formal, por medio del teatro, ¿no? Como eso, el teatro con todos sus artilugios y artificios permitía canalizar ese imaginario melancólico, ¿no? Yo creo que esa es la vinculación, quizá el aporte del libro esté en gran parte en esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Y en esta variedad genérica en la que se expresa la melancolía y el metateatro, ¿no? Sí, Claro, creo que por es muy eso se ha, interesante, perdón, que ustedes no, parten de un concepto que se acuñaba en el Siglo de Oro, no es un concepto más nuevo en el tiempo, digamos, No, es algo no, que ya no, no. existía en el Siglo de Oro con este sesgo patológico que lo hacía muy interesante en la época. Sí, claro, exacto. sí. Exacto, era una enfermedad, exacto, y yo creo que puede ser también un mal de época, ¿no? Así como le mal du siècle, podría ser mal de la época la melancolía, ¿no? Claro, en Sí, esta época en donde la imagen, la televisión, cumplen su cometido, cuestionado o no, eso no viene al caso. Ahora, yo pienso que esa teatralidad del siglo XVII no se volvió a repetir en otra época. Es decir, ahí se confluyeron líneas que hicieron que realmente fuera la época de oro del teatro, ¿no? El Bien, bueno, vamos a teatro ir a las siempre ha últimas habido y va a preguntas. haber, pero A ver, en ese momento creo que fue una una expresión. explosión. Sí, te único, sí. escuchamos, Mayra, te Sí, vamos escuchamos, a las Mayra. últimas preguntas, así nos alcanza el tiempo también para Sí, establecer un sí, diálogo con sí, algunos sí. de los presentes. Eh, en este libro, además de intervenir investigadoras consagradas de gran trayectoria, que son las que coordinaron el tomo y con quienes dialogamos, también hay otras investigadoras más nobles, algunas de las cuales también nos acompañan en este encuentro. Quería preguntarles por qué consideran que a las nuevas generaciones les genera este interés o las interpela la cuestión de la melancolía.
Bueno, mira, yo voy a dar mi propia opinión, pero después Alejandra Herrera, que está también aquí conectada, podrá dar su propia opinión. Bueno, pero Claro, quiero que hablen las Sí, pero quiero jóvenes. decir lo que yo opino de lo que ocurrió cuando sugerimos este tema como objeto de investigación. El grupo lo aprobó inmediatamente y creo que provenía de una empatía con los sentimientos y las conductas de los personajes barrocos. Al adivinar o vislumbrar conexiones entre la sensibilidad barroca y la contemporánea, ¿no? Es decir, digamos que el grupo, las jóvenes y los jóvenes, porque también tuvimos tenemos un investigador varón, que no lo tenemos acá en el libro, pero lo tenemos, que es Ariel Sánchez Wilde, que es de la Cátedra de Literatura Española, y Augusto González Molina, que también ha formado parte de la Asociación Argentina de Hispanistas. Y bueno, ellos, digamos que todos enseguida se engancharon, como decimos nosotros, con el eje de la melancolía, ¿no? Y creo que ellos han dado lecturas muy perspicaces, ¿no? También quiero nombrar por ejemplo, a otras personas que están en el proyecto, como Teresa Fresneda, de la sede de Tartagal, o Laura Marciano, otra profesora de literatura extranjera del área de francesa, o graduadas que también participaron, como Macarena Pizarro o Noelia Martínez, es decir, que hubo gente joven, Sí, hubo toda una serie de elementos jóvenes y frescos que aportaron nuevas lecturas y nuevas miradas, ¿no? sí, Y nos pareció muy justo incluirlos, por supuesto. Sí, así no, es. no quería pedirles la palabra ni a Teresa ni a Alejandra, que las vi por ahí, porque no sabía si tenían ganas de hacer algún comentario. Si quieren hacerlo, más que bienvenido, pero creo que es importante esto, ¿no? Que haya un intercambio de voces, de miradas. Ahí está Alejandra, no sé si quieres hacer algún comentario. Y Ale, Bueno, bueno, primero que nada, un abrazo grande para todos, especialmente para mis dos profes más queridas. Agradecerles siempre su generosidad por habernos permitido trabajar todos estos años en sus proyectos y también publicarnos. Este, siempre estamos aprendiendo mucho de ellas. Y bueno, simplemente eso, ¿no? Decir que la participación en proyectos fue siempre muy amena, siempre tuvimos espacio para nuestras propias lecturas, además de la guía de ellas, ¿no? Así que bueno, siempre tuvimos espacio para nuestras propias lecturas, para explorar nuevos textos, son muy generosas realmente con lo que saben y bueno, yo sigo a la par aprendiendo, creciendo en el proyecto, en todo lo que significa el mundo barroco y el teatro, por supuesto. Así que nada, simplemente eso y bueno, agradecer este espacio también. Gracias, Ale. gracias, muchas gracias. Qué Gracias. importante la libertad a la hora de elegir el recorrido de investigación, ¿no? Esto que decía Alejandra, que la dejaron ahí hacer su propio itinerario, y esto es muy importante, y lo que decía Graciela de esta época inigualable del teatro, cómo tantos siglos después nos sigue interpelando a todos, más allá de nuestra edad y de nuestra formación, ¿no? Qué interesante esto. Bueno, para cerrar, entonces, la última pregunta, por lo menos por mi parte. Quería preguntarles qué nuevas líneas de investigación se han planteado luego de esta publicación, cuál es el camino investigativo que continúan desarrollando a partir de ella. Bueno, mira, te cuento, el nombre del nuevo proyecto, el que está en este momento en curso, es Alteridad, Imaginario y Melancolía. Representaciones del otro en el teatro del siglo de oro. Y parte del supuesto, justamente a través de todas las lecturas y análisis de los textos del proyecto anterior, de que la melancolía podía provenir de ciertos factores conflictivos de la sociedad española del 17, de los problemas identitarios, del problema de esa heterogeneidad identitaria, de todos esos elementos considerados foráneos o extraños, como el converso, el judío, el morisco, el El tema de la marrano, el boda, indiano, claro.
El indiano, sobre todo el indiano, que es el otro, ¿no? Entonces, que esa melancolía no solamente podía provenir de una percepción de una decadencia imperial, sino que también había una sociedad que tenía una conflictividad, como lo dijo Américo Castro, muy profunda. Entonces pensamos, a ver, ¿cómo se representa el otro, la otredad, y cómo se vinculan con esos procesos de melancolía? Porque Marcel Batallón alguna vez hizo un artículo hace años que decía si la melancolía era judía o podía ser judía, y ese artículo también nos hizo pensar en esa posibilidad. Así que esa decisión entre el nosotros, los otros, es lo que ahora estamos estudiando y cómo se configura discursivamente, cómo aparece, cómo yo convierto al otro, aquel que fue mi vecino, aquel que vive a la puerta de al lado, pero lo convierto en un otro. ¿Y cómo aparece esto en el teatro? Marcela, me agrada mucho que hayas mencionado a Américo Castro, porque Mm, es un estudioso que no forma parte en general de las citaciones, de los trabajos de los españoles, ¿no es mm, cierto? Porque Américo Castro tiene una manera y enfoques que disienten mucho de la historia mm. narrada o de la historia conocida. Así que me agrada mucho porque es un autor poco conocido, cuestionado, y a veces los que son de alguna manera, no digamos censurados, pero un poco hay una exclusión, o no hay citaciones, no es un autor que sea reconocido, que se lo cite, que se lo mencione, y es muy importante para, inclusive yo creo que ha sido fundamental para los caminos de investigación que que hemos, hemos, que hemos realizado. que hemos Que hemos llevado a realizado. cabo, y ha sido de mucha utilidad, ¿no? Y es Sí, una persona muy interesante justamente, y poco estudiada, poco considerada, ¿no? Porque también es polémico, o a veces claro, claro. siente Eso que, sí, de la sí, eso mirada quería decir, sí, generalizada. sí, eso quería agregar, bueno, los estudios de Américo Castro, que en su momento fueron tan polémicos, han derivado, sí, en nuevas aproximaciones teóricas sobre la identidad hispánica. Y me acuerdo que Pedraza en un momento dijo, no hay representación en el teatro, no hay mención en el teatro de la expulsión de los moriscos del Sí, año 1609. Y cuando dijo eso Pedraza, yo dije, no puede ser, dije, sí, porque el no, teatro es una caja de resonancia de la sociedad. ¿Cómo no iba a aparecer? Y efectivamente aparece. A veces aparece sesgado, aparece en forma cómica, digamos, hasta con una burla, con ironía, porque aparece un personaje al que acusan de morisco para descalificarlo. Lo hace, por supuesto, la protagonista, que es una pícara de esas protagonistas tan fantásticas. Estoy hablando de la comedia de Madrid a Getafe, que es tan bonita. La villana de Getafe, perdón, la villana de Villana de Getafe, Getafe. para decirlo más concreto. Y bueno, ahí aparece el tema de la expulsión de los moriscos, ahí aparece. Pero de manera, como digo, sesgada por toda esta propaganda contrarreformista que pesaba a la hora de escribir teatro sobre cuestiones candentes, ¿no? Pero claro, aparece. tiene que ver con esa cuestión que fue siempre tan acuciante del linaje, Claro, ¿no? la La sangre, la limpieza de prosapia, sangre, la limpieza de sangre. la limpieza de sangre. La limpieza de sangre parece algo horrible y realmente terrorífico. Excluir personas que inclusive eran sospechadas de no tener un linaje puro, ¿no? De pureza racial. Eso también es España, y se ve muy bien en obras de teatro que tratan ese tema tan acuciante, ¿no? Y que fue tan doloroso para muchos que se sentían excluidos por no tener limpieza de sangre.
esa expresión que fue realmente tan admonitoria y que sancionó tanto y que dividió la sociedad de la época. Claro. De manera terrible. De eso mucho no se habla, o son ciertos temas que no llaman demasiado la atención, pero nosotros sí lo hemos desde una mirada Sí, esto quería decirlo, ¿no, Graciela? diferente. Esto quería decir que en nuestros programas de la Cátedra de Española muchas veces hemos tomado este eje de la identidad o de la heterogeneidad en la construcción identitaria de España, ¿no? O sea que es una preocupación que hemos trasladado de la cátedra a la investigación, de la investigación a la docencia, así en un camino de ida y vuelta, ¿no? Que se retroalimentan necesariamente, ¿no? Dos campos que Claro. por más que en algunos formularios burocráticos aparezcan aislados, en todos los casos se Tal retroalimentan. cual, Mayra, tal Sí. cual. Sí, sí. Bien, les comento que en el chat les han dejado algunos comentarios. Teresa Ay, Fresneda dice que está orgullosa de haber trabajado con ustedes y se los quiero ay, transmitir. gracias. Gracias. René Vijarra tiene que retirarse, pero les deja un gran abrazo a ambas. Ay, pero Bueno, y abrimos el canal de diálogo si alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación, si alguien tiene alguna inquietud sobre lo que han expuesto acá las colegas, algún comentario sobre este libro en particular. Si no se animan a verbalizarlo y a poner la cámara, pueden hacerlo a través del chat. Particularmente en mi caso, quiero invitar enfáticamente a que recorran este libro, que vuelvo a insistir en que es muy accesible, su formato además es muy llamativo y muy interesante el recorrido que plantea. Vamos a dar la palabra a María Eduarda, ahí que está levantando la mano, que no se llama Aula Zoom 4, se llama María Eduarda, y le damos la palabra. Perdón, algo pasó con mi identidad en el Zoom. Bueno, sí. bueno, en primer lugar agradecerles a mis colegas, a mis queridísimas colegas de Salta, por esta iluminadora y siempre interesantísima propuesta de lectura sobre ese campo enorme, ¿no? del teatro del Siglo de Oro. Siempre es un placer escucharlas, ¿no? Porque además lo han ido cultivando con una fidelidad, ¿no? Una fidelidad y una constancia eh, eh, maravillosas. Así que, bueno, agradecerles a Graciela, agradecerles a Marcela. Y mi pregunta era, a ver, solo esto, porque el imperio de la melancolía, ¿no? Y es una asociación, esta idea de asociar melancolía a la idea imperial, ¿no? Que es una idea fuerte, Sí, ¿no? ya lo Una creo idea que sí. potente en el imaginario colectivo del Siglo de Oro. ¿Y en qué sentido el teatro da cuenta de esa idea imperial, ¿no? Es decir, en esta relación entre melancolía e idea imperial, Sí. si es que es posible seguir una Sí. línea isotópica, ¿no? Y Sí, bueno, yo creo que vos has apuntado muy bien a ese título que tiene al menos una disemia, usando algunas figuras barrocas, porque evidentemente el imperio de la melancolía es por un lado el imperio como dominio, como la primacía, ¿no? La prevalencia de la melancolía como un estado, pero también es ese imperio que está entrando en un ocaso, que está notando las fracturas, las fisuras, aquellos propósitos de su campaña en las Indias, como lo dicen claramente los estudiosos del siglo de oro, que ya se advierten a mediados del siglo XVII, por decirlo, aunque todavía hay señales aún anteriores, pero que ya hay un estado melancólico que también atraviesa la sociedad, porque la sociedad está ya percibiendo que ese esplendor, esas glorias imperiales, esa extensión donde no se ponía el sol,
tiene su asimetría profunda, tiene a ver, aquellos pueblos nuevos, reticentes, porque esa campaña evangelizadora tiene muchas dificultades, y pruebas son todos los debates que hay al respecto de los indígenas, de los pueblos, lo que nosotros llamamos los pueblos originarios. Entonces, ya esa sociedad peninsular advierte el costado eh, erosionado, podríamos decir, del imperio, de esas glorias imperiales, como ese oro que comienza a deslucir. Así que realmente el título, como vos preguntaste muy bien, apunta a esos dos aspectos y a esa especie de estado, de sentir generalizado en la sociedad, ¿no? Es que Bien. justamente, ¿no? Todo parece falso, es decir, las grietas se filtra esa euforia, esa felicidad, ese afán de ir todos los días a ver obras de teatro, pero todo está hablando un estado también Evanescente, evanescente, podríamos decir. evanescente y también un cambio epocal que ya lo están advirtiendo. Es como Sí. que en un papel se van rasgando y se van filtrando esas erosiones que apenas se perciben, pero se nota que estamos entrando y yo creo que eso les causa dolor y sufrimiento, porque toda la bonomía, ese fervor por el teatro, esa exhibición de mirar al otro, todo eso está como quebrándose y fracturándose, y eso ya lo advierten, los cambios epocales y el gran cambio que van a tener que soportar y afrontar, ¿no? Yo creo que es también Gracias. Sí, estaba pensando que, María Eduarda, estaba pensando vos que estás en la lírica, que la poesía satírica y moral de Quevedo también da cuenta claramente de este imperio de la melancolía, ¿no? Hay determinadas producciones poéticas del 17 que muestran este mismo estado de cosas. Sí, Sí, es sí. como, Quizá con mayor desnudez, ¿no? Con mayor Claro, por ahí claro, exhibiéndolo más. yo quiero también decirlo, porque Marcela quizás no lo va a decir, la tapa preciosa, Mm. que el Hermosa. libro, de explicarla, Ah, decirle, la diseñó mi hija. Bueno, tengo que decirlo porque, yo bueno, quiero que lo van digas a porque perdonar que sea poco modesta, pero es no, no, obra no, es de mi hermosa. hija María Josefina, que es diseñadora, y la verdad que le tiramos esas ideas a Josefina y le contamos de qué iba el libro y todo, y ella empezó a hacer esas propuestas y bueno, realmente nos interpretó perfectamente, así que eternamente Nos sentimos orgullosas de la tapa del libro y lo queremos mucho al libro además, pero la verdad que ha estado muy lindo. sí, Me parece, y es mérito de ella porque es la que diseñó la tapa sí, realmente. claro que sí. Bien, no Así. vamos a preguntar si fue ad honorem el trabajo Pobre del señor Santa, sí, Marcela. les quiero Sí, contar, sí. para colmo fue ad honorem, fíjense ustedes, para colmo. Bien, nos quedan unos minutos. Si alguien quiere hacer algún otro comentario. Bueno, lo que les quiero contar, porque lo tenía preparado por si me lo preguntaban, es que el próximo proyecto, si tenemos aliento, fuerzas y todo, y esperemos que sí, va a tratar de la representación de la alteridad en las Indias. ¿Qué pasa? ¿Cómo aparecen las Indias representadas en el teatro del siglo de oro? Interesante la figura del indiano, ¿no? Así que aparecerá el indiano, aparecerán también los pueblos originarios, veremos ya todo ese fresco de la sociedad virreinal, cómo aparece representado en el teatro del siglo de oro. Así que, bueno, ese Las es el indias, objetivo. sí. Marcela, las indias como sujetas, como Como, personas, o las sí, indias Las geográficas, Indias, las Indias, esas como, Indias, esas ajá, Indias occidentales.
Ujú. de luz y sombra, como dice uno de los poetas. Claro. Bueno, vamos a ver que ese es el nuevo proyecto, porque hasta ahora era ver la otredad un poco dentro de las fronteras del imperio, dentro de la península, si se quiere, pero ya aquí después la propuesta es ver, bueno, el arauco domado, las distintas representaciones de la aurora de la Copacabana, o sea, allí quizá encontraremos más textos de autores canónicos, ¿no? De dramaturgos canónicos sobre esta representación. Pero bueno, como siempre decimos, todo texto es una sorpresa. Según con la lente con que lo miremos, podremos encontrar nuevas cosas. Bien, antes de agradecerles enormemente por haberse sumado a este ciclo de encuentros académicos de la Asociación Argentina de Hispanistas, quiero recordarles a todos que este ciclo culmina la semana que viene con la presentación del libro de Juan Diego Vila, que es 21, también a las 18 horas, así que los esperamos para cerrar este ciclo también. Gladys, no sé si querés decir algo más. No, digamos, solamente agradecer el ánimo, las ganas de compartir las excelentes producciones que tenemos dentro del hispanismo argentino. Para nosotros ha sido sumamente estimulante que desde la Universidad de Salta, dos queridas colegas distinguidas internacionalmente nos hayan comentado esto que Magdalena ha señalado en el chat, la factura de un libro, porque en general la gente joven cree que las ideas que uno tiene, la producción académica nace de la noche a la mañana y son años y años de formación, de tantas lecturas, tantos contactos. Antes yo recuerdo como si iba a un congreso a España, estaba 3 días y otros 3 días me lo pasaba todo el día sacando fotocopias para Así es. estar actualizada, como hemos hecho todos. Entonces es un honor contar con un grupo tan fuerte del hispanismo en el norte argentino. Así que muchísimas gracias a ustedes y a todos los otros colegas que nos han estado acompañando y que nos muestran que el hispanismo está vivo, está aguerrido y así vamos a seguir para que nuestras propias raíces sigan anclándose y nos sigan ayudando para colaborar en nuestra identidad. Una identidad tolerante, una identidad respetuosa de las diferencias. ¿M? Exacto. Entonces, muy agradecida a esta junta directiva que en cualquier momento está dispuesta a trabajar, a dejar cosas personales. Entonces, para mí es un orgullo y un agradecimiento. Sin ellas y sin ellos, esta actividad no se podría haber realizado. Así que muchas gracias y los No, gracias. esperamos la próxima semana. Muchas Muchísimas gracias. gracias. También aprovecho para saludarlas y darles muchas gracias por el libro y por la charla. Y también invitarlos a todos y a todas a, si quieren prender las cámaras y hacemos una foto Foto. de la reunión, a quienes quieran prenderla sin compromiso. A ver. ¿Cómo se hace la ¿Cómo foto de se la hace? reunión? Y a ver, Contanos, Julia. esperen que tengo. Y bueno, ahora sacamos una foto de los que nos estamos viendo, ¿no? Creo que no hay más que. No, esto, bueno, muy bien. Eh, Sacamos, Sonrían. sonrían. Listo, muchas gracias. Ay, gracias. Bueno, qué hermoso. Muchísimas gracias por Gracias. nuevamente por este hermoso encuentro y que la oportunidad de difundir este libro, fruto de tantos proyectos de investigación. Bueno, y sí, y comento, porque digo, acá parecemos pocos con las cámaras prendidas, pero hay más gente conectada. Lo veo ahí a Sí, Juan Diego, René que estaba antes, Magdalena y Rosario también que estaban, ¿no? Y ahí, y también, claro, Teresita Fresneda, veo un montón sí. de gente más Y es conectada. importante que el encuentro se graba y queda después en el canal de YouTube, entonces otras tantas personas van a poder verlo y acceder a este libro tan valioso.
Así Muchas es. gracias por la difusión Ustedes. y un abrazo a todas las colegas y los colegas. Un abrazo fuerte y grande. Gracias a Chao, ustedes. gracias. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias.